Mesa con el doctor Luna, que va a presentar el tema de investigación sobre acerca de para comenzar con la conferencia magistral, piratas en la narrativa latinoamericana, lo robado, evidencias inhumanas que perdurarán, del doctor José Oscar Luna Tolentino, por lo cual le cedo la palabra. ¡Bravo! Muy buen día, muchísimas gracias. Hoy continuamos con la segunda jornada, el segundo día de este 12º coloquio de estudiantes de la Maestría en Humanidades. Es un gusto, es un honor, es un privilegio. Empiezo agradeciendo a todos nuestros estudiantes que formaron parte del comité organizador, porque me costó ver pues todo el tiempo, ¿verdad? Todo el trabajo, el esfuerzo, los días que ocuparon para organizar, gestionar y que se realice este importante evento académico para la Maestría en Humanidades. Entonces, muchas felicidades, estudiantes, por ese trabajo realizado. También agradecer a quienes nos acompañan, quienes están acá temprano para escuchar esta participación, se los agradezco mucho. Entonces vamos a iniciar. Efectivamente, es una conferencia magistral intitulada Piratas en la narrativa latinoamericana, robar lo robado, evidencias inhumanas que perduran. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos entonces, quiero empezar con esto porque me han preguntado mucho y hay como que esa confusión. Entonces, aprovechando que estamos grabando la conferencia, ¿qué es un pirata? ¿Qué es un filibustero, un bucanero o un corsario? Vamos a decir que el pirata es como el genérico, es el que engloba la categoría y es diferente a un filibustero, a un bucanero, a un corsario. Vamos a empezar con el corsario. Un corsario, como algunos ya saben, es aquel personaje que era de la milicia y que se le daba una patente de corso, por eso se denominan como corsarios. La patente de corso la daba la reina, el rey en turno, y era para atacar de manera legal a los enemigos que en ese momento estaban en guerra. Corsarios famosos, pues ustedes ya saben, está Francis Drake, está Henry Morgan y muchísimos más. Ahora les voy a platicar un poquito más a detalle más adelante porque es que surgen estos corsarios. Y esa es una característica de este tipo de piratas. Los bucaneros son estos piratas del Caribe, estos sí ya son caribeños, que básicamente estaban en lo que conocimos como la Española en ese entonces, y que hoy conocemos como República Dominicana y Haití, y específicamente la isla de la Tortuga. Estos bucaneros, a diferencia de los piratas, son estos personajes que eran de tierra, se dedicaban a cazar cerdos, vacas, ahumeaban la carne, de ahí viene el término bucán, y se dedicaban a las armas de fuego, lo que eran los arcabuces, las pistolas, escopetas y demás. Entonces, cuando los piratas atacaban, algunos lo hacían por mar, en las embarcaciones, pero también atacaban por tierra. Entonces llegaban por los flancos, llegaban y agarraban desprevenidos a los enemigos. En este libro, por ejemplo, precioso de Silvia Molina, aquí se recrea varios ataques de bucaneros en San Francisco de Campeche. Entonces, esa va a ser una característica de los bucaneros. Y un filibustero, la palabra viene del holandés, Philipsboot, que son botes ligeros o embarcaciones pequeñas. Entonces, como ustedes saben, pues la gran mayoría de los barcos de los piratas y de aquella época, pues eran de gran calado, eran barcos enormes, casi ciudades, y había que tomar barcos más pequeños. Los grandes, por ejemplo, aquí está una referencia bonita, el galeón de Manila es uno de esos grandes barcos, y los pequeños son balandras, más o menos, son embarcaciones pequeñas, muy rápidas, muy ágiles, que permitían a los filibusteros atacar sin embarcaciones grandes, ¿no? Entonces el genérico son los piratas y están las especificaciones. Ya les dije, los filibusteros son las de embarcaciones pequeñas, ágiles y rápidas, por eso lo del Philipsboot, y está lo que son los bucaneros, que son los piratas de tierra, los que se dedicaban a cazar, los que ahumaban la carne y se encargaban de las armas de fuego. Y los corsarios
redondeando, ya saben, son estos piratas que pues recibían la patente de corso por parte de los reyes. En este caso, el específico era Inglaterra, Francia y Holanda. Vamos a la siguiente diapositiva. Como el título de la conferencia dice que es narrativa latinoamericana o hispanoamericana, pues les traje esta galería de varios libros que ustedes pueden buscar, que pueden conseguir y sobre todo pueden leer, que son muy importantes. Está, por ejemplo, de Martín Luis Guzmán, Piratas y Corsarios, que está en el Fondo de Cultura Económica, en la colección popular. Está este libro precioso del filibustero de Eligio Ancona, un campechano, que ahorita vamos a citar también al respecto, porque es muy importante. Está este otro libro del generalísimo don Vicente Riva Palacio, que se llama Los Piratas del Golfo. Aquí hago una pequeña acotación con Vicente Riva Palacio. Él fue el encargado en su momento de la Biblioteca Nacional, y al ser el encargado aprovechó muy bien su cargo, porque se puso a investigar, se puso a leer, y de ahí surge justamente México a través de los siglos, que es una enciclopedia monumental, una enciclopedia sumamente rica, y él se dio cuenta que hubo piratas que incluso llegaron a ser gobernadores e incluso presidentes de repúblicas. Se dio el caso aquí en México en Sonora, uno de los gobernadores fue pirata. Y en el caso de Centroamérica, por ejemplo, en Honduras, en otras partes, hubo piratas que llegaron a la presidencia de la república, para que se imaginen, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos otros libros emblemáticos e importantes. No voy a correr, voy a detener un poquito. Por ejemplo, está el de John Steinbeck, premio Nobel, que se titula La Taza de Oro, y que es un libro dedicado específicamente a Henry Morgan, este pirata corsario, que es fascinante y que es uno de los personajes que más aparecen en el imaginario colectivo. Henry Morgan, por ejemplo, se creyó durante muchísimo tiempo que era simplemente un pirata. A últimas fechas se ha descubierto con documentos, con pruebas, que era un corsario. Lo mandó también la reina de Inglaterra. En su momento, como ustedes saben, traiciona a los piratas y lo nombran virrey en Jamaica, y él mismo ataca y encarcela y mata a muchísimos piratas que eran sus amigos, y al final de cuentas él huye. Imagínense qué hábil, que él ya tiene una misión de parte de la reina. Se lleva todos los barcos repletos de oro, se los entrega a la reina lo perdona, le da indulto y lo nombra Sir, ¿no? Nada menos y nada más. Entonces imagínense, el ser pirata, al final de cuentas, algo no era tan malo, ¿no? Entonces Henry Morgan es ejemplo de ello, que mató, hizo un montón quemó, destruyó. Por eso se llama la Taza de Oro, porque en ese momento Panamá, lo que conocemos como Panamá, era más rica que México y que cualquier parte de América. Por eso se llamaba la Taza de Oro, y Henry Morgan la saquea, la destruye, la quema, ¿no? Entonces él bebió de la Taza de Oro. Tenemos este otro libro de Lobas de Mar, de la cubana Zoe Valdés. Es un libro muy precioso. Búsquenlo, sobre todo las mujeres. Como ustedes saben, no solamente eran hombres, también eran mujeres transvestidas, porque como ustedes saben, no estaba permitido la presencia de mujeres. Uno, se decía, la leyenda negra decía que era por mala suerte. Eso es una gran mentira. La realidad es que imagínense cuántos hombres y una mujer, o 2 o 3 mujeres o 10 mujeres, y durante meses en alta mar, pues era un riesgo de motín, era un riesgo de peleas y confrontaciones. Entonces por eso es que estaban prohibidas las mujeres. Entonces Annie Bonny y Mary Read, que son estas 2 mujeres piratas muy famosas, y además que no son las únicas, ahorita no traje, sí quería traer más libros que me acompañaran, pero ya saben, uno ya empieza a envejecer y no lo debo cargar demasiado, ¿verdad? Tiene que cuidar la espalda y la cintura. Bueno, resulta que estas mujeres se transvisten, se hacen pasar por hombres, y en algún momento son descubiertas. Ustedes seguramente las han visto, aparecen, me parece, si no mal recuerdo, ahí en algunos pasajes en Piratas del Caribe. Son estas 2 mujeres que acompañaban
a Jack Cannicott, mal llamado Jack Sparrow, y que también aparecen en una serie muy buena que les recomiendo, que se llama Black Seals. Ahí aparecen estas mujeres que eran de verdad impresionantes, ¿no? Una de ellas era de Estados Unidos, otra era de Irlanda. Entonces Zoé Valdés, cubana, en algún momento presupongo que hay una leyenda negra por allá, o hay algunos indicios de que estas mujeres, cuando fueron capturadas para lograr el indulto, dijeron que estaban embarazadas. Entonces, ante esa situación, las perdonan, pero las exilian. Y entonces se presupone que fueron fueron a recaer a la isla de Cuba. Y entonces Zoé Valdés dice con mucho orgullo que en Cuba hay sangre de piratas, y nada menos que de Annie Bonny y de Mary Read. Esto va a ser una constante, ¿eh? Cuando vayan ustedes a San Francisco de Campeche, se van a dar cuenta que allá, a pesar de todos los ataques, de todo lo que sufrieron, hay gente que se siente muy orgullosa, ¿no? Que dice, yo tengo sangre de pirata, ¿no? En Veracruz, por ejemplo, ¿no? Y en otras partes del mundo hay orgullo por este tipo de personajes históricos. Está este otro libro de Carmen Boullosa, mexicana, que se llama El médico entre los piratas. En otras versiones se llama Somos vacas, son vacas, somos puercos, y es la vida de Alexandre Schmeling. Hoy no traje el libro, para los que quieran saber un poquito más, estén interesados. Ha sido tanta la pasión por esta temática de los piratas que en la UNAM di cuatro cursos que fueron muy bien recibidos. El aula llena, hasta 40 estudiantes en una optativa, imagínense, ¿no? Y en alguna clase llegué a tener hasta 10 estudiantes extranjeros. Una vez tuve una clase donde había una inglesa y una irlandesa, y no se hablaban, no se toleraban, ¿no? De los rencores y los odios históricos que se tienen, ¿no? Y también tuve algunos estudiantes holandeses, belgas, ¿no? El belga estaba muy interesado por el tema de los piratas porque hubo varios de esas regiones flamencas. Entonces, Alexander Schmeling es el primero, era un médico, y es el primero que se pone a documentar, y cuando logra su libertad, escribe el libro, lo publica en su lengua, se vuelve muy famoso el libro, casi inmediatamente se traduce al francés, al inglés, al español también, muy rápidamente, y es el libro punto de partida para pues todos los demás libros que se van a escribir acerca de los piratas, entre ellos, por ejemplo, el de Denis Defoe, que vamos a referir más adelante. Entonces, Alexander Schmeling, su Historias de Piratas, pues es muy importante. Carmen Boullosa lo recupera como personaje histórico, lo lleva a la ficción, y también recupera otro pirata muy importante que se llamó el Olonés. El Olonés fue un pirata cruel, sanguinario, uno de los más sádicos, que justo por todas las infamias que ocupaba, él se encuentra con los indios del Darién, en el famoso Tapón, y es devorado, es comido vivo por los originarios de estas tierras centroamericanas. Entonces eso lo trae a colación Carmen Boullosa. A ver, vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos más libros impresionantes, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, este de Soledad Acosta de Samper, a lo mejor tiene que ver algo también con nuestro Jesús Ahumada Samper, porque también es colombiana. Son los piratas de Cartagena. Esta mujer del siglo XIX, en especie de cuadros históricos, va relatando, va recuperando pues, los ataques de piratas que sufrió Cartagena de Indias a partir del siglo XVI hasta aproximadamente el siglo XVIII, XIX. Para los que conocen un poquito, tienen referencias de Cartagena de Indias, pues es una ciudad preciosa, una ciudad muy importante para Colombia, y que sufrió diferentes ataques. Es también una ciudad amurallada, igual que San Francisco de Campeche, igual que San Juan de Puerto Rico y muchísimas otras ciudades más. Entonces, para las mujeres, ahí tienen un referente más de una gran escritora del siglo XIX, en este caso colombiana. Tenemos otro libro que presenté hace poco, acá, recuerdan que tuvimos lo de Ignacio Manuel Altamirano, presenté al pirata Cofercí de Puerto Rico, que en el imaginario colectivo
incluso es un símbolo nacional para los boricuas, tiene su estatua, tiene canciones, tiene obras de teatro, es un personaje importante para los boricuas, porque hay unas referencias de que él era allegado a Simón Bolívar y que era su corso, imagínense, ¿no? Simón Bolívar, en esta lucha de libertad por las Américas, en algún momento él apoyó la independencia de Puerto Rico, y justo Roberto Cofresí fue uno de los personajes que estuvo luchando en contra primero de los españoles y después en contra de los norteamericanos, porque ahí se da esa coyuntura histórica que los puertorriqueños no logran su independencia, tristemente no logran su independencia, y casi inmediatamente se vuelven colonia norteamericana. Entonces, por eso es que este libro es tan importante, porque es una especie de bisagra entre esa colonia hispana y esa nueva colonia norteamericana. Entonces, Roberto Cofresí, por eso es importante. También les decía que si están interesados, incluso he subido y hay referencias, ¿no? En la UNAM ya presenté una conferencia, presenté uno en Tlaxcala, uno en Chihuahua, uno en Campeche, aquí ya presenté también en Guerrero. Entonces he hecho un recorrido por algunos estados del país presentando estas temáticas de los piratas, que no son tan comunes, no son tan leídas, que no se tienen tan presentes y que sí son muy importantes. En ese sentido voy a referir a Juan Bosch. Juan Bosch tiene este libro fundamental para nosotros que estudiamos el continente latinoamericano y caribeño, que se llama De Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe, frontera imperial. Entonces, efectivamente, Juan Bosch, un escritor dominicano importantísimo, hace este recorrido histórico desde Cristóbal Colón hasta Che y Fidel Castro, y nos va refiriendo cómo es tan importante el Caribe en las luchas de colonización. Entonces, hay un capítulo dedicado a la piratería, y para los que conocen a Juan Bosch, pues saben que fue un gran intelectual, un gran humanista, un gran escritor, y el libro está disponible, está en línea. Entonces, si lo quieren buscar, descárguenlo, léanlo. Juan Bosch, yo lo conocí justo en la cátedra extraordinaria Juan Bosch de la UNAM, porque es un gran autor importante que hay que tener presente, este escritor caribeño. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos otros autores, otros libros. Por ejemplo, tenemos este de El pirata de Guayas. Este ya tiene que ver con el Pacífico. Estamos hablando de lo que conocemos como el país de Chile, y es un libro interesante porque ahí nos podemos enterar más o menos cómo se conformaban los grupos de piratas. Todo era muy azaroso, muy fortuito, era todo era como muy eventual, ¿no? Cómo se iban conformando estos grupos. Entonces ahí el autor Manuel Bilbao nos expone cómo se reunieron, cómo se organizaron, cómo atacaron estos piratas de Guayas. También tenemos La novia del hereje o La Inquisición de Lima, que es de este autor peruano, que también hay que revisar, que hay que consultar. En el programa del FIL, el verano pasado, con unos estudiantes de Michoacán, de La Piedad, estuvimos trabajando, investigando los piratas, pero en el Pacífico. Entonces, como ustedes saben, nosotros estamos en una zona privilegiada, estamos muy cerquita del puerto de Acapulco, y entonces ahí llegaba el galeón de Manila. En el Pacífico tenemos básicamente 4 puertos importantes en cuanto a México. El primero está en Loreto. Acuérdense que los barcos llegaban principalmente por San Francisco, California, que en ese entonces pertenecía a México, y de San Francisco iban fondeando hasta llegar a Acapulco. Entonces, uno de los puertos en los que pasaban era Loreto, en Baja California. Otro de los puertos importantes, obviamente, es Mazatlán, ¿verdad? Mazatlán. Más adelantito tenemos San Blas, en Nayarit. San Blas se perdió, era un astillero, perdió su importancia, ya no fue referente. Es un lugar muy bonito, cuando puedan visitarlo, háganlo. Tiene una ciudad ya en ruinas, pero es una ciudad medieval, ¿no? Y ahí se alcanza a ver todavía el astillero, hay infinidad de historias
de los piratas. La última, se los platico porque es fascinante. Estábamos ahí comiendo un zarandeado, que es como los pescados de acá, que ustedes comen, ¿cómo le llaman los de acá? ¿A la plancha o cómo se llama? A la talla, ¿verdad? Allá son zarandeados, es lo mismo, nomás que cambia el nombre, ¿no? Entonces son zarandeados, y el señor que nos estaba preparando la comida nos dijo que tenía poquito, como unos meses, que un albañil, ahí donde estaba la aduana de San Blas, estaba haciendo una barra perimetral, y que entonces se encontró, no sé si 4 o 5 lingotes de oro, imagínense, ¿no? Entonces el cuate dejó la chamba y se fugó con el tesoro, ¿no?, que habían dejado los piratas. También a mí me contaron otra historia fabulosa de una campana de oro de un barco que naufragó, hizo fondo, y algún buzo, creo que los pescadores ya sabían, algunos pescadores que van y que atrapan langostas sobre todo, vieron el barco y vieron por ahí la campana a la distancia, y se empezó a correr la voz que andaba por ahí, ¿no? Entonces un buzo se puso así, muy atento, y fue y robó la campana. Dicen que la campana pesaba como 1 kilo, ¿no? 1 kilo de peso, imagínense, ¿no? Entonces así hay infinidad de historias. A mí me contaron una fabulosa aquí de Atoyac. Dicen que en Atoyac hay una cueva en donde está un barco, ¿no? Está un barco adentro del que está encantado el lugar, ¿no? Entonces yo dije, pues hay que ir a investigar Atoyac, seguramente allí también había incursiones de piratas. Por ejemplo, la Roqueta, sí, hay varios testimonios, hay libros que refieren que fue guarida de los piratas. Ahí llegaban, desde ahí vigilaban lo que era el fuerte de San Diego. El otro puerto importante es el de Manzanillo. Yo no sabía, hasta que no fui el verano pasado a Manzanillo y que conseguí libros y que estuve investigando, que sí era un puerto importante. Yo pensaba que no, que era así como que de segundo plano, pero no, me enteré que sí es un puerto importante desde aquellas épocas, y también ahí llegaban los piratas. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos estos libros que ya les referí un poquito. Ahí está el de Schemelin, en esta portada muy interesante, Piratas del Caribe, historia de los aventureros, filibusteros y bucaneros de América. Y ahí viene, es un libro de verdad, es una joya, porque no solamente son los piratas, también viene información de la geografía, de lo que son la vegetación, las plantas, los árboles, la ganadería de ese entonces. Entonces, Schemelin era pues casi un etnógrafo, ¿no? Era un antropólogo, porque él estaba viendo todo lo que ocurría en el Caribe a partir de estos piratas. Y también él nos muestra la galería de todos esos piratas. Ya les platicamos un poquito de Henry Morgan, de Logonés, pero había otros más, ¿verdad? Había otros piratas impresionantes. Teníamos, por ejemplo, había uno, que te vamos a referir un poquito, había al menos 3 mexicanos, así tal cual, ¿no? Uno era el Barbillas o el Bigotes le llamaban. Era un pirata campechano, que ya les referí, es el filibustero de Eligio Ancona, y se volvió muy famoso porque este pirata tenía todo su territorio en Laguna de Términos, ahí donde está, ¿cómo se llama? Se me falta el nombre, Ciudad del Carmen. Ya ven que está Ciudad del Carmen, Campeche, está rodeada de un gran, es la laguna más grande de México, y esa es la famosa Laguna de Términos, y ahí es donde estaban los territorios del Barbillas, y que antes había sido territorio de piratas ingleses. No sé si sabían, pero los ingleses estuvieron, más bien sí, tomaron posesión de Ciudad del Carmen y de esta parte de Campeche. Todo el palo de tinte lo llevaron a Europa, y entre Laguna de Términos y lo que conocemos como Belice, que era Wallis en aquel entonces, se apoderaron de estos 2 territorios. Después los españoles reconquistan, les quitan otra vez Campeche, pero ya no recuperan Belice. Entonces el Barbillas ahí tenía su guarida, y también hay historias fabulosas. Las veces que yo he ido para allá, he platicado con gente y me dicen que para recorrer la bahía, bueno, la laguna de Términos, más o menos es una semana, imagínense. O sea, para ir revisando en una lancha con calma, más o menos es una semana. Entonces seguramente allí, y se los digo,
habría que hacer alguna investigación, seguramente ahí hay tesoros perdidos, ¿verdad? Entonces, Schemelin nos platica de todos estos personajes. Por ejemplo, estaba Bartolomeu el portugués, que era un pirata justo luso, que había estado también por acá. Tenemos a otro pirata como el Rock Brasileiro. Rock Brasileiro era holandés, pero como había participado en la toma de Bahía, de Salvador Bahía en Brasil, en Pernambuco también atacaron, le habían apodado como el brasileño, ¿no? La Roca, imagínense la Roca, ¿no? Era un personaje fuertísimo, muy duro. Y tenemos este otro libro de Daniel Defoe, que también es muy, muy, muy importante y que deben de leer, que es La historia de piratas. Como ustedes saben, Daniel Defoe tiene este libro precioso de Robinson Crusoe, ¿verdad? Que seguramente ya lo leyeron, o si no, al menos han visto las películas, ¿no? En donde justo también hay intervención de piratas, si se acuerdan, ¿verdad? En algún momento llegan los piratas, hay confrontaciones, hay muerte y demás. Y justo gracias a una estudiante, Maricruz, en algún momento me invita a leer este libro de Invasiones de Corsarios a las Honduras de Felipe IV, de José Manuel Cardona, en Honduras, y tengo el gusto de escribir el prólogo, ¿verdad? Este libro se publicó en Honduras, entonces les voy a compartir rápido un poco de esto, que ya lo he mencionado, pero aquí lo vamos a redondear en ese sentido. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Allí está lo que les decía del libro de Honduras, de Corsarios, que me invitaron a escribir el prólogo, y que está en el tintero, diría mi querido maestro Casar, que está en el escáner. Ya no se dice tintero, está en el escáner. Pues un libro dedicado a los piratas, ¿verdad? De todos estos libros que ya les referí, de estos personajes. Entonces ya tuve el gusto de escribir un prólogo, les voy a leer un poquito. La disputa encarnizada y sangrienta entre las colonias hegemónicas europeas por las islas del Caribe comienza casi 100 años después de la bula papal concedida por Alejandro VI. Vamos a la siguiente diapositiva, ahí es donde viene esto que les estoy leyendo. El Papa español, el Papa Borgia, que repartió el Nuevo Mundo por mandato divino a los españoles y a los portugueses. Durante todo este tiempo, principalmente los ingleses y franceses atestiguaron incrédulos cómo aquellos se enriquecían desaforadamente con todas esas embarcaciones que llegaban a la península ibérica, repletas de riquezas, principalmente de oro. La cuestión al respecto era qué política tenían que realizar para obtener un poco de toda esa abundancia. Legalmente era imposible. La Santa Iglesia avalaba la colonización y la explotación, no solo de los recursos naturales, sino también de los humanos. La solución fue mucho más sencilla de lo que podría pensarse. Si de buenas maneras no se podía, entonces tendría que ser de manera ilegal. La pugna por los nuevos territorios entre el rey Carlos I de España, Habsburgo, nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique de Inglaterra y Francisco de Francia, estalló. Para este último todo era un juego nítido, y cito a Rabelais en Gargantúa y Pentacruel: la bula no le obliga, y en medio de una carcajada pentacrólica exclama: el sol alumbra para mí lo mismo que para los demás, y yo querría ver la cláusula de testamento de Adán que... y se sigue ahí la cita, ¿no? Acuérdense que en su momento el rey Sol pues va a hacer eso, va a decir: yo tengo todo el control del mundo, ¿verdad? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Allí está una referencia de Francis Drake, que algunos a lo mejor ya lo ubican, lo conocen, uno de los primeros grandes piratas, el primero en recorrer todo el mundo. Él le dio la vuelta al mundo. Él pasó por el famoso estrecho de Magallanes, ya ven que es muy famoso, muy peligroso. Él fondeó aquí en Acapulco. Él estuvo fondeando en Acapulco. Cuando decimos fondear es cuando ellos se abastecían de agua y de alimentos. Eso se le llama fondear. Entonces él estaba fondeando en Acapulco, estuvo tentado en saquear, en quemar, ¿no? Porque ellos se apoderaban de la ciudad y pedían la recompensa, ¿verdad? Extorsionaban, pedían que trajeran dinero para que no quemaran las ciudades. Entonces él estuvo tentado, pero como ya tenía sus barcos repletos de
oro, de plata y de tantas joyas, pues ya nomás fondeó y se fue, ¿no? Entonces ya había robado en todo el Pacífico, ¿no? Había robado lo que conocemos como Perú, como Chile, ¿no? Todo Centroamérica. Entonces, incluso si en Inglaterra todavía se tiene ahí, el Golden Hind se llamaba su barco, como un emblema pues sí, es que así fueron los ingleses, ¿no? Los ingleses fueron terribles. Pero bueno, vamos a la siguiente cita, les leo en esta cita. En este sentido, el hurto se presentó muy pronto. Giovanni da Barresano, un florentino que luchó por los galos y que conocemos como el pirata Juan Florentín, le correspondió ser uno de los primeros grandes referentes, enviado. Su más famoso atraco fue uno de esos primeros barcos enviados por Cortés a la corona española, que entre tanta riqueza contenía el famoso penacho de Montezuma, tesoro que permanece todavía en Austria y que, como se sabe, no ha sido regresado a México. Así pues, en su momento, la reina Isabel de Inglaterra prosiguió con la guerra y actuó de manera sistemática. Puso de ejemplo a su dragón Francis Drake a bordo del Golden Hind, demostró que todo se podía saquear y así comenzaron las patentes de corso formalmente. Este vicealmirante de la flota británica, bajo su mando, derrotó a la llamada Armada Invencible. También fue el primer navegante en darle la vuelta al mundo, arribó a la isla inglesa con sus embarcaciones repletas de oro y de piedras preciosas. La Dragontea de Lope de Vega narra parte de sus hazañas y de su muerte. En el libro Piratas de Cartagena, de Soledad Acosta de Samper, se desarrolla un episodio de su ataque al puerto de Cartagena de Indias en 1586, y citamos a Samper. Concluido todo, recibido el rescate por una parte y la firma del pirata inglés por otra, este dijo al guardián del convento de San Francisco, que era uno de los testigos allí presentes: ahora toca a vuestra majestad rescatar su convento. Y pregunta: ¿mi convento? Luego de que se ha rescatado la ciudad. Entonces sí, efectivamente, no solamente le robaban a los ricos y pudientes, también le robaban a la iglesia. Hay un capítulo muy bonito, no sé si recuerden, de los piratas, no, son los vikingos que en algún momento llegan, cuando salen de estas tierras escandinavas y llegan a Inglaterra, justamente, que saquean una iglesia, ¿verdad? Saquean la iglesia, no respetan nada. Entonces ya sabemos de dónde venía la enseñanza de estos vikingos, ¿verdad? Estos vikingos le enseñaron a los ingleses cómo era el saqueo, ¿no? Pero bueno, seguimos. Aquí tenemos una referencia a otro famoso pirata, Henry Morgan, ¿verdad? Que para el imaginario colectivo es muy importante y que incluso uno a veces va y dice que un Capitán Morgan, ¿verdad? A su comité o a Que es un ron, ¿verdad? Un ron muy famoso. Aprovechando esta coyuntura del ron, les quiero platicar que los piratas eran rudísimos, ¿verdad? Entonces se sabe que los piratas no solamente bebían ron, también bebían cerveza, y como eran tan rudos, le agregaban melaza. ¿Alguien sabe lo que es la melaza? ¿Qué es la melaza? Es como de separar el piloncillo. Así es, imagínense, o sea, lo potencializaban con más azúcar, ¿verdad? O sea, ya tenían, es el famoso perla negra. Cuando ustedes van a un bar de piratas, que ya hay muchos, se piden un perla negra, ¿verdad? ¿Qué es el perla negra? Es ron con cerveza, con azúcar o con melaza, ¿verdad? Entonces imagínense, 2, 3 perlas negras y ya estás en el Caribe, ¿verdad? Y ya eres un pirata como tal. Entonces, ahí está. No lo vayan a hacer, no lo vayan a hacer porque es nocivo para el hígado y para los riñones, ¿verdad? No se vayan a querer piratas. Muy bien, vamos a seguir leyendo esta parte. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos, cito: empero, Henry Morgan, emulando a Drake, lo superó y sigue siendo en la actualidad el estereotipo del gran pirata. Llegó a crear en la isla de la Tortuga la cofradía de los hermanos de la costa, una gran nación utópica, sin una religión oficial y con hombres libres, otrora esclavos de diversas partes del orbe,
que hablaban diversas lenguas y que podían comunicarse. Su batalla más memorable fue nombrada por John Steinbeck en La Taza de Oro, en que se describe cómo la antigua Panamá fue saqueada y destruida hasta sus cimientos. Y citamos ahí a Steinbeck. Cientos de seres humanos habían muerto entre los dolores de las heridas, cientos de ellos estaban lisiados, la Taza de Oro era una ruina, y todo para que Henry Morgan pudiera conquistar a la Santa Roja, ¿no? Ahí aparece la Santa Roja como un personaje histórico. Me quiero detener un poquito ahorita con la Isla de la Tortuga, ¿verdad? ¿Alguien conoce un poquito de la Isla de la Tortuga o no? En el Caribe, fíjense, por eso vean Los Piratas del Caribe, vean Black Seals, pues acuérdense que está Port Royal, ¿verdad? Port Royal, hoy Jamaica, ¿verdad? También tenemos Nassau en los Barbados. En Nassau, por ejemplo, si ustedes investigan un poquito, van a ver que hay un museo de los piratas y un museo del ron, por ejemplo, ¿no? En las Bahamas y Barbados. Entonces había diferentes puertos piráticos. Entre ellos estaba la Isla de la Tortuga, que es una nación utópica. Lo que vislumbró Tomás Moro en su libro se concretó ahí en la Isla de la Tortuga. Esto es importante, por eso está aquí la bandera. La semana pasada que estábamos con lo del cómic Anima y Manga, un estudiante preguntaba, pero es que yo quería que me dijeran del One Piece qué significaba la bandera, ¿verdad? Les digo rápido qué significan las banderas. Miren, los piratas eran tan inteligentes, estaban tan preparados la mayoría de ellos, también una buena parte eran parias, pero eran hugonotes, eran calvinistas, eran luteranos, eran anticatólicos, ¿verdad? Entonces ellos sabían que estaban, por eso el título también de robar lo robado, ellos sabían que el sistema era corrupto, era nocivo, era injusto. Entonces, ¿para qué te quedas en tierra si sabes que vas a sufrir infamias, miseria, pobreza, hambre, injusticias? ¿Para qué te quedas en tierra, perdón? Bueno, sí, la tierra es la guerra, ¿verdad? Pues mejor te vas a la mar, ¿verdad? Entonces la mar representa y simboliza ese espacio de libertad. Y entonces en la mar, los que se han subido a una panga, se han subido a una lancha, se han subido a una embarcación, saben que estás entre la vida y la muerte, ¿verdad? En cualquier momento puedes caerte por la borda, en cualquier momento te quedas a la deriva, en cualquier momento te ataca una tormenta y falleces, ¿verdad? Entonces eso es lo que significa la mar. La mar significa la libertad, pero también es la muerte. Por eso es que ellos dicen, estoy muerto para la sociedad, estoy muerto para el sistema, pero soy libre, ¿no? Soy libre de morir, no en sus manos, ¿no? Por eso es importante la bandera. Y yo les decía, les estaba enseñando a Austria, que en su momento, no es presunción, Silvia Molina le invito una vez a mi clase en la UNAM, la querida maestra Silvia Molina. Ella sabía, ella es de San Francisco de Campeche, hija pródiga, y me dice, te voy a llevar un librito de piratas. Y le dije, sí, maestra, muchas gracias. Y me entrega este librote, ¿verdad? Y justo es un libro precioso, es un libro museo. Te voy a presentar nada más tantito. Pero aquí vienen todas las banderas piratas, ¿no? Es un libro precioso, tiene mapas, tiene monedas, tiene cartas, tiene patentes de corso, ¿verdad? Tiene un montón de material importante. Entonces, bueno, encuentro las banderas que les iba a mostrar. Y le digo a la maestra, maestra, ¿le puedo tomar fotos al libro? ¿Lo puedo compartir con los estudiantes? Y me dijo que no, que era un libro que era como que muy exclusivo, ¿verdad? Para el gobierno de Campeche. Entonces aquí están todas las banderas. No es una sola bandera, son muchas banderas, son muchos piratas. Les digo que acá en el Pacífico son otros piratas, son piratas básicamente holandeses e ingleses. Y uno de los descubrimientos que logramos el verano pasado, fíjense qué bonito, ¿no? Francis Drake, acuérdense la fecha, 1500 y fracción, en Cartagena de Indias, ¿verdad? Pues él liberó a muchos de los esclavos que tenían los españoles y los portugueses, los libera, y muchos de esos esclavos eran afros, eran negros. Entonces él los libera y los va liberando en el Pacífico, justamente, no de aquel lado del Atlántico, sino de este lado del Pacífico, y los va liberando justamente entre Guayaquil, entre
varias partes, por ejemplo aquí fue en Bahías de Huatulco. Él libera muchos en Bahía de Huatulco. Yo también cuando fui la primera vez a Huatulco dije, pero ¿por qué son bahías? Y hasta que no estuve allí me di cuenta que son 7 bahías o más, ¿verdad? O sea, no es una sola bahía, son más de 7 bahías. Entonces era un lugar idóneo para que estos esclavos libertos se pudieran esconder, pudieran escapar de la corona española en este caso, ¿no? Entonces, por eso es que hay tantas banderas, porque fueron diferentes piratas, ¿no? Si leen a Daniel Defoe te habla de los piratas en el África, en el Asia, ¿no? Por ejemplo, Singapur, ¿no? A mí siempre me ha traído, no sé por qué, desde que escuché la palabra Singapur me atraía, y ya conforme fui leyendo y aprendiendo, sí, también fue territorio de piratas, ¿no? Entonces, regresamos acá a las diapositivas, regresamos a las referencias, vamos a la siguiente. Aquí está, miren, una pintura de la época, pareciera que es Barba Negra, pensando en el One Piece, ¿verdad? Ahí aparece también. Voy a aprovechar un poco para hablarles de este pirata norteamericano que aparece en Black Seals. Se dice que traía una banda de guerra, imagínense, ¿no? Traía una banda de música, así como Max, ¿se acuerdan, verdad? Él también traía su banda, tocaban. Se dice que entre los afros y demás, él hacía rituales en que pedía a las fuerzas de la naturaleza, en este caso del mar, y que usaba pirotecnia, ¿no? En su barba usaba pirotecnia, pero eso me caractericé, ¿verdad? Traigo las greñas y todo, el sombrerito tricornio, traía pirotecnia en las barbas, en el cabello, y cuando él se enojaba, se ponía eufórico, pues prendían, ¿no? Salía humo, se encendía. Y dicen las referencias, es probable que sí tuviera, bueno, en la cultura afroamericana se llama sellado, era de cuerpo cerrado o sellado, que en el candomblé, en los rituales afros, te hacen una ceremonia en la que se supone, no es el único personaje que existe, hay varios, que te hacen el cuerpo cerrado, entonces no te entran las armas punzocortantes, no te entran las balas, o sea, es difícil que te maten, ¿no? Entonces, Barba Negra tenía esa leyenda y se dice que incluso cuando lo mataron le cortaron la cabeza para que no fuera a revivir, ¿no? Le cortan la cabeza y ponen la pica, ¿no? Y también su tesoro está escondido ahí por North Carolina, ¿no? Por las Carolinas en Estados Unidos. A ver, vamos a la siguiente diapositiva. Sigo citando. Entendemos que en tiempos de guerra hay que atacar al enemigo por todos los frentes. La piratería fue la manera perfecta en el siglo XVII, el siglo de oro de los piratas. Alexander Schmeling, en su ingente libro Historia de los aventureros, filibusteros y bucaneros de América, nos ilustra sobre la forma de vida en la isla de la Tortuga, detalla sus habilidades como bucaneros y filibusteros y sobre todo los nombres y atrocidades que ejecutaron, entre otros, Bartolomé el Portugués, la Roca Brasileña, Juan David Nao, mejor conocido como el Olonés, Henry Morgan, Pata de Palo, Mary Read, Annie Bonny y Charles Johnson, entre muchos más. He aquí una descripción de estos inquietantes personajes paradójicos que suelen ser fascinantes o aterradores, y citamos allí. Ellos no tenían por todo vestido sino un casacón de lienzo y un calzón que no le llegaba más que a la mitad del muslo. Ellos estaban renegridos, algunos traían los cabellos erizados, otros desgreñados, todos tenían la barba larga y llevaban, se sigue la cita, ¿verdad? Entonces, si lo quieren leer, está en línea, pueden poner mi nombre, Piratas en Honduras o Corsarios en Honduras, y ahí está el libro en PDF, lo pueden leer, ¿no? Aquí bien, en la cintura llevaban una vaina de piel de cocodrilo en la cual ya estaban 4 cuchillos y una bayoneta, ¿no? Eso es lo que se refiere. Aquí está, ven, en el imaginario es impresionante, ¿verdad? La mar, las embarcaciones. Voy rápido porque ya dije se me está acabando el tiempo. En el Golfo de México, y ya en correlación con Honduras, Vicente Riva Palacio noveló sobre algunos de estos personajes en Los Piratas del Golfo, obra escrita gracias a las pesquisas que el general realizó cuando estuvo a su cargo el Archivo General de la Nación, y en esta figuran piratas como Brazo de Acero, El Campechano, Juan Dariel o Morgan. Los escenarios van desde la Nueva España, Maracaibo, varias islas del Caribe, y entre los asaltos descritos está el de Portobelo. Es uno de los que causa mayor impacto, y viene la cita de
a palacio, en completo estado de embriaguez, cantando coplas indecentes, llevando en sus brazos jóvenes hermosas de las principales familias de la ciudad, que habían tomado como parte del botín para saciar sus brutales apetitos, y esto quizá pasando aquellas desgraciadas sobre los cadáveres y la sangre de sus padres y de sus hermanos. Entonces, esto es lo que hacían los piratas. Eran sádicos, crueles, eran violadores, asesinos, la gran mayoría de ellos, ¿no? También para que no nos vayamos con la finta de que todos eran personajes heroicos, ¿no? Entonces, a lo mejor han visto, en la época había mujeres que traían, en lugar de un crucifijo o un avalorio, traían un pequeño contenedor de veneno, ¿no? Entonces las mujeres ya sabían que si eran atrapadas por los piratas o por bandoleros o bandidos, se tenían que tomar el veneno para que no fueran violadas, no fueran ultrajadas, no fueran pues maltratadas durante mucho tiempo, ¿no? Acá está otra imagen del imaginario de estos piratas. Esta es la imagen. Voy a leer otro poquito más. Cito, esto viene en Ancona. Eligio Ancona es un gran historiador, novelista, narrador yucateco, campechano, que allá se otorga su premio, ¿no? Tiene su premio de novela, y es un personaje muy importante que deben de leer. Dice Ancona, lo cito: sé que las encomiendas consisten en cierto número de indios que se señalaron a los conquistadores y sus descendientes para que disfrutasen sobre ellos de ciertos derechos parecidos a los que tuvieron sobre sus vasallos los varones feudales. Estas son las famosas encomiendas. ¿Alguien conoce, ubica las encomiendas? ¿Sabe lo que son las encomiendas o no? Eso es muy importante, porque si no lo conocemos, quiere decir que sí nos colonizaron, que sí nos tienen bien manipulados y atrapados, ¿verdad? A ver, Iván, ¿te acuerdas qué son las encomiendas? Pues eran como los títulos que se le otorgaba de parte de la corona, no títulos, permisos que otorgaba la corona a los conquistadores, como pues Hernán Cortés, por ejemplo. Sí, entonces, ¿qué hicieron los conquistadores, los españoles? Les dieron encomiendas, ¿verdad? Por ejemplo, a Cortés le dan todo el marquesado del Valle. ¿Qué era el marquesado del Valle? Pues eran los estados que hoy conocemos como Morelos, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Chiapas. Todo eso era la gran encomienda de Cortés. ¿Qué hizo Cortés con el paso del tiempo? Pues fue dando encomiendas a sus soldados, a sus allegados, a sus familiares. Y es así como se formaron los hacendados, ¿verdad? O sea, los que después vamos a conocer como hacendados son los encomenderos. Entonces, ¿qué era? Pues les dieron grandes hectáreas. En ese entonces, acuérdense, no eran hectáreas, sino eran lo del caballo, ¿cómo se llama? ¿Yeguas? No. No, la medición. Leguas. Les daban leguas, ¿verdad? Decían, a ver, te tocan 5 leguas, te tocan 10 leguas de territorio. Para los que no saben, o alguien sí sabe que nos quiera compartir, ¿qué son las leguas? Pues, como lo acaba de decir, comentar, era como que la forma de medida que ellos utilizaban para, digamos, delimitar su territorio. Y así, por ejemplo, tener en esa jurisdicción poderíos, como lo acaba de decir con las encomiendas. Por ejemplo, José, de las tierras, o la ya gente de España, José Marqueses, le daba ciertas tierras, y fueron a hacer también con los estudios. Sí, entonces imagínense, eran inmensos territorios, y no solamente era la tierra, sino todos los seres vivos, ¿verdad? Todos los seres vivos que estaban en ese territorio automáticamente ya le pertenecían, ¿no? Y es interesante su tema porque, bueno, yo así lo veo. Aparte de que es una perspectiva, porque a mí me gusta, me llama la atención eso de los piratas, aunque yo lo pongo más, yo no soy estudiante de filosofía, soy estudiante de derecho. Me llama la atención también cómo uno empieza a ver, porque de alguna manera dentro de los piratas existía un código. Algo que es admirable de ellos era el código que tenían. Sobre todo ellos valoraban mucho la valentía,
Sí, y eso viene de Schemelin. Lee el libro de Schemelin, ahí viene esto que dice su compañera. Se hacía una especie de contrato. Antes de abordar la embarcación, todos ponían su nombre y todos se sujetaban a las reglas que tenía esa especie de bitácora, ¿no? de libro de bitácora, en donde venían pues, los nombres de los tripulantes, en donde se anotaba el día tras día, ¿no? Entonces, efectivamente, como dice su compañera, incluso ya estaba el reglamento de cómo se iba a repartir el botín, ¿verdad? Vamos a aprovechar, ya que se abrió el foro, estos últimos minutos por si hay alguien que tenga alguna pregunta, para que pues entremos en un diálogo, ¿verdad? ¿Alguien se quiere animar? ¿Alguien que quiere preguntar? ¿Cómo ven todo esto de los piratas? El performance, ¿verdad? Fíjense que yo tuve el gusto de tener un maestro que su profesor fue un caribeño, justamente, un caribeño que fue José Luis González. José Luis González en la UNAM, antes de que él llegara a la UNAM era muy seria, muy, no sé, formal, ¿no? Los exámenes de tesis, de licenciatura, de posgrados eran terribles, los estudiantes eran sobajados, humillados, menospreciados, ¿no? Por los doctores, ¿no? Entonces José Luis González fue uno de los primeros que llegó a poner esa tesitura caribeña, más benevolente. Entonces por eso es que yo me quedé con esa vena y trato de no ser tan serio, de no ser tan formal y por ejemplo a veces medio caracterizarme, acompañarme de los libros y hacer que esto sea más como una especie de charla, ¿no? Y no solamente datos y datos y datos y datos, ¿no? No sé quién quiera preguntar algo, quién se anima. A ver, la compañera, ¿quién nos ayuda con el micrófono? Es Eligio Ancona. Eligio Ancona. De hecho, si ustedes buscan, y eso debería de hacerlo el estado de Guerrero, en Yucatán hay una biblioteca yucateca. Entonces el gobierno de Yucatán desde hace mucho tiempo está publicando de manera física a sus grandes autores y ya están los libros de manera digital. Entonces busquen ahí Biblioteca Yucateca y van a encontrar a los grandes autores yucatecos, entre ellos a Eligio Ancona. Entonces eso debería de emularlo el estado de Guerrero, ¿verdad? Una biblioteca guerrerense que publique de manera física a sus grandes autores y que también esté de manera digital al alcance de todos, pues estos grandes autores, ¿no? No lo tenemos acá, por ejemplo. Gracias. Sí, Eligio Ancona escribió la historia de Yucatán. Entonces él estudió, leyó a todos los cronistas, a Fray Diego de Landa, a Diego Cogolludo y otros más, y él escribe la historia de Yucatán y se percata, le llama mucho la atención este tema de los piratas por San Francisco de Campeche. Por ejemplo, Canet, Jacinto de los Santos Ud, conocido como Canet, que participó en la guerra de castas, el que luchó por los indígenas mayas yucatecos en su momento, él fue formado por piratas. En San Francisco Campeche, afuera de la ciudad amurallada, está el barrio de San Román, y San Román es el barrio, es el puerto de los pobres, de los miserables, ¿no? Estaban fuera de la ciudad amurallada, y ahí nació Jacinto Canet. Si ustedes van para allá, está un monumento de este gran personaje, y él tuvo la formación con luteranos, con hugonotes, con todo esto que les refería hace rato, ¿no? Con personajes libertarios. Y así hay varios, ¿no? Si ustedes van a Yucatán, si van a Mérida, hay hoteles que llevan nombres de piratas como Jazz Lafitte, ¿no? Se puede ir al Hotel Lafitte y es el nombre de un pirata, ¿verdad? Y entonces hay muchas referencias, incluso en el Chilán Balán de Chumayel, que es un libro escrito por mayas, también ahí se refiere a piratas, ¿no? Por ejemplo, Tulum, la zona arqueológica de Tulum, fue refugio de piratas, fue astillero, ahí hacían ellos sus embarcaciones, casi no se ha trabajado, no se ha referido, ¿no? Como tal. Lo que pasa es que quizá a lo mejor, como le decía hace rato, muchas veces cuando lees las historias y pensamos que son como que historias fantásticas, pero de alguna manera ellos eran mercantiles y llevaban, por ejemplo, ciertos productos a diferentes partes del mundo.
hacían, usaban el sistema y se unían a la necesidad de pobres personas, tenían Entre la mesa pues sí, me parece que eran importantes. Sí, ya para cerrar, porque ya viene la mesa, la primera mesa del día. En algún momento en Chihuahua veo una escultura de Morelos y me llama mucho su escultura de Chihuahua en Morelos porque parecía un pirata. Cuando yo me pongo a investigar, a leer a Morelos, que justo desde la Nueva Valladolid llegaba a Acapulco, hacía comercio, y que en Tierra Caliente se allegó de los famosos encuerados, imagínense, pues era eso, Morelos era una especie de pirata, ¿no? Se allegó de mucha gente que eran arrieros, eran bandoleros, eran personajes que estaban en el camino, ¿no? Que no eran propiamente de la sociedad establecida, ¿no? Entonces, creo que la estatua que pusieron ya aquí en el Zócalo, en la Plaza Cívica, primer Congreso de Anáhuac, sí va por ahí, ¿no? Ya es un Morelos que sí se ve, porque efectivamente, así como vimos en la descripción, traía sus armas punzocortantes y también sus armas de fuego, ¿no? Así era Morelos, ¿no? No la imagen del cura, ¿no? Del cura que no hace nada, no, era todo lo contrario, ¿no? Un personaje fuertísimo, ¿no? Ustedes imagínense lo que era hacer en aquel entonces del camino desde Morelia, Michoacán, hasta el puerto de Acapulco, con mulas, ¿no? Era más o menos una semana. Hay que tener una condición física muy buena, ¿verdad? Hay que ser muy fuerte para aguantar esos trajines. Y él lo hizo durante muchísimos años. Iba de Morelia, lo que es como Morelia, al puerto de Acapulco, ¿no? Y por eso es que él conocía todos estos caminos del sur muy bien, y por eso ganó con relativa facilidad su guerra, ¿no? Porque conocía a la gente, porque conocía los caminos. Muchas gracias.